¿no? Estamos hablando de la demanda. Bien, para empezar, digamos, el proceso de daños y perjuicios es un proceso que se le da trámite sumario en los tribunales nacionales de Capital Federal y, perdón, ordinario en los tribunales de Capital Federal, los tribunales nacionales de Capital Federal, y sumario en lo que es el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires. Pero básicamente la diferencia está en los plazos, el resto del procedimiento es absolutamente, prácticamente idéntico. ¿Qué debemos probar? Bien, la mayoría, daños y perjuicios es algo muy, muy abarcativo, digamos. Tiene el daño y perjuicio derivado de los contratos y también, digamos, lo que es lo que deviene de la órbita extracontractual, que abarca un 90 y pico % de los asuntos que nos llegan a nuestras manos de los tribunales, con lo cual vamos fundamentalmente a abocarnos a eso. Y después, bueno, si hay alguna pregunta puntual respecto de algún asunto derivado, digamos, algún daño reclamable, producto de algún incumplimiento contractual, lo vamos a tocar también. Pero bueno, hablando de el proceso, la demanda de daños y perjuicios, la parte de la prueba, en digamos, proveniente de algún hecho ilícito, digamos, lo que es el ámbito extracontractual, lo primero que tenemos que probar es la ocurrencia del hecho. Es decir, nosotros vamos a reclamar un daños y perjuicios producto de un hecho, ¿sí? En el caso de un accidente de tránsito o en el caso de un peatón caído en una vereda rota, lo primero que tenemos que demostrar es el acaecimiento del hecho. Digamos, no existe una presunción respecto del hecho se haya ocurrido, digamos. Tiene que haber una prueba, ¿sí? Esto tiene que ser demostrable. Y después, bueno, de acuerdo a cómo quede trabada la litis, vamos a ver qué es lo, digamos, cómo surgen la atribución de responsabilidades en relación a las presunciones. Hola, No, Gianluca. sí, parece que ¿Se el doctor desconectó el doctor? Sí, no está en A ver. la sala. Chicas, corran que Sergio se desconectó. Llámalo a Mario, ya. Bueno, ahí avisamos, seguramente tiene algún problema de conectividad. Bueno, ahora lo vamos a esperar mientras restablece la conexión. Tomo un poco la posta yo, más allá de que bueno, ahora voy a continuar con mi parte de la exposición. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando acá de la prueba en el proceso de daños, ¿no? Evidentemente, y somos varios, ¿no? Los convocados, de alguna u otra manera todos sabemos la importancia que tiene la prueba en el proceso de daños para determinar la admisibilidad de la acción o el rechazo de la demanda. Entonces, va a depender el resultado del pleito de la eficacia, ¿sí?, probatoria de la forma en la que se haya desplegado esta actividad probatoria, ¿sí?, de manera eficaz, para obtener el resultado del pleito en uno o en otro sentido. Ahora bien, la realidad es que como letrados, al momento de ponernos a trabajar, ya sea en la demanda o en la contestación de demanda, es ahí donde debemos ponernos a pensar cómo va a ser este ofrecimiento de la prueba. Y Sergio, ¿querés continuar con la exposición? Yo te cedo, vamos a hacer algo ahí un poco casero, le cedo mi lugar y yo vuelvo. Bueno, estábamos hablando de, bueno, cómo quedaba conformada la litis, y de acuerdo a eso, bueno, pueden hacer, digamos, presunciones de responsabilidad. Entonces, eso va a ser, digamos, una vez
digamos, el consejo es ofrecer toda la prueba esperando el peor de los escenarios en la contestación de demanda. Una vez contestada la demanda, es probable que hay muchas de las cuestiones de los hechos controvertidos en el cual se invierta la carga de la prueba. Es decir, que el demandado va a tener que probar la culpa de la víctima. Bien. Una vez que tenemos trabada la demanda, trabada la litis, digamos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay un aspecto que es fundamental. Los hechos que nosotros invocamos tienen que ser conducentes, es decir, verosímiles. En un tema de un accidente de tránsito, por ejemplo, que es la mayoría de las cuestiones que estamos tocando, una vez que se reconoce el hecho, muy probablemente en casi todas las cuestiones se invierte la carga de la prueba. Es decir, el demandado tiene que probar la culpa de la víctima. Ahora bien, el relato de los hechos tiene que ser verosímil, conducente. No es que tuve un accidente, no relato prácticamente, no doy detalle, y automáticamente obtengo el beneficio de la inversión de la carga de la prueba. Eso no se produce automáticamente. Lo que va a ser necesario, en este caso, digamos, en el caso de que el hecho sea conducente. Yo recuerdo haber visto un rechazo de demanda porque en un caso el antiguo subte A que llevaba las puertas abiertas, con lo que el peligro que esto implicaba, una persona se cae y se inicia una demanda de daños y perjuicios. Y no había un relato de cuál había sido el motivo de la caída. Dice, bueno, el pasajero iba en la formación, las puertas abiertas, y se cayó. Entonces, el abogado del actor en ese momento consideraba que ya una vez que le reconocían el hecho o que probaba la existencia del hecho, porque en una intervención espontánea estaba reconocido el hecho o la intervención espontánea directamente tomaba la autoridad pública, la relevaba, es decir, acta pública donde se inicia una causa penal. En ese caso, consideraba que la contraparte era la que debía probar la culpa de la víctima. Pero bien, los hechos no decían por qué había sido el accidente, si había sido un bamboleo, si había sido... cuál era el motivo de la caída. Y por eso, bueno, la demanda tuvo poca... digamos, fue finalmente rechazada, tanto en primera instancia como en la Cámara. Bueno, ahora va a continuar la doctora Brown con los detalles, y después vamos a abrir un debate donde vamos a contestar preguntas. Vamos a tratar de ser lo más breve posible en el desarrollo de esto, y vamos a abocarnos bastante al debate que consideramos que es donde realmente nos ayuda a despejar muchos interrogantes, muchas incógnitas. Ya le cedo la palabra a la doctora. Bueno, buenas tardes, acá estamos. Espero que todos se encuentren muy bien. Para mí es un placer compartir la actividad con ustedes. Espero que puedan aprovechar y disfrutar del taller. Vamos a seguir con el tema del día de la fecha, propuesta por el Centro de Graduados. Como bien remarcaba el doctor Domínguez, ¿no? La importancia de esta producción de prueba en el juicio de daños y perjuicios, esto que ninguno de nosotros ignora, ¿no? Y que está íntimamente relacionado con el resultado del pleito, ¿no? La eficacia probatoria, y un poco de lo que yo les había dicho anteriormente, es cómo debe ser, ¿no? Este interrogante que introduje con anterioridad, es cómo debe ser este ofrecimiento de la prueba. Este ofrecimiento de la prueba
debe ser lo más amplio y a la vez lo más específico posible. El letrado, ya sea de la parte actora o de la parte demandada, en el momento en que se pone a trabajar en la demanda, ¿sí?, o en la contestación del emplazamiento, debe contemplar cuáles son los medios probatorios en base a los cuales va a querer ejercer, ¿sí?, su estrategia defensiva, su estrategia probatoria. Por un lado tenemos la demanda en la que la parte actora va a contar, digamos, con mayor tiempo, o sea, desde que el cliente llega al estudio hasta que se cumple el plazo de prescripción de la acción, va a contar con más tiempo para poder pensar cuáles son esos medios probatorios que voy a querer ofrecer, dependiendo del evento dañoso al que se trate y del rubro reclamable, ¿no?, del perjuicio que experimentó y que yo voy a querer reclamar mediante la acción. Mientras que la parte demandada va a tener un plazo mucho más acotado para ponerse a pensar y a analizar cuáles son esos medios probatorios de los cuales va a querer urgir, ¿no?, la defensa para lograr el rechazo de la acción. Pero corre con la ventaja de que en el momento en el que va a ofrecer la prueba, ya vio cuál es la prueba ofrecida por la parte actora. Ustedes saben que, bueno, las pruebas se ofrecen en la demanda o en la contestación de demanda. Salvo que se plantee alguna excepción de cobertura, por ejemplo, alguna falta de legitimación, alguna excepción que amerite que la actora pueda volver a ofrecer prueba, pero solo relativo a esa excepción, a esa defensa. Pero estrictamente a lo que hace al debate, ¿no?, de los hechos originarios, es en la demanda o en la contestación de la demanda donde se debe ofrecer los medios probatorios. Entonces, bueno, ahí tenemos las ventajas y las desventajas con las que corre cada una de las partes, dependiendo el carácter que cada uno representa, ¿no? Y tenemos varios medios probatorios para ofrecer en el proceso de daños. Ustedes sabrán que el proceso de daños es uno de los procesos más ricos en prueba. Podemos ver volcada la mayoría de las pruebas de las que alguna vez estuvimos hablando. De hecho, yo les voy a mencionar algunas ahora, y a ustedes probablemente se les ocurran otras, pero hay que ver, dependiendo de cuál es el evento dañoso que motiva el reclamo y cuáles son los perjuicios que yo estoy reclamando, el medio de prueba que voy a ofrecer, digamos, para intentar probar el hecho, probar las lesiones, probar el daño, y a la vez, si soy la parte demandada, cuál es el medio probatorio que voy a ofrecer para repeler esa acción, ¿sí?, para mostrar mi ataque y ejercer mi derecho de defensa. Tenemos como para empezar una prueba que obviamente que perdió virtualidad con el tiempo, que está sumamente desvalorizada, la menciono, es la prueba confesional. ¿A qué fines sirve? Y a los fines de lograr una confesión ficta, ¿no? Se cita al absolvente, el absolvente no comparece, y la confesión ficta me va a funcionar como una especie de presunción. Poco probable que ganes un juicio solo por una confesión ficta de alguna de las partes, pero bueno, es un indicio más en el conjunto de pruebas, ¿sí?, en la valoración global del conglomerado probatorio que uno tiene que tratar de incorporar a la causa, el hecho de cómo va a poder jugar esta confesión en rebeldía o esta confesión ficta o haber tenido por confeso alguna de las partes, digamos, para el resultado final del pleito. Es como un granito ahí de arena que suma, no mucho más. Ahora, podemos continuar con la prueba documental, oportunidad en la demanda o en la contestación de la demanda. Esta prueba documental puede ser tantos instrumentos públicos como instrumentos privados, tiene que estar detallada. Lo que ustedes tienen que saber, a excepción de los instrumentos públicos, es que cada vez que yo ofrezco como prueba instrumental o prueba documental un instrumento privado, tengo que ofrecer una prueba complementaria. ¿Por qué? A esta altura ya nadie lo ignora, pero todos vamos a desconocer la prueba documental que me ofrece el contrincante, ¿sí? Porque no te consta la materialidad, no te consta la autenticidad, su existencia. Entonces, si yo solo ofrecí la prueba documental y me quedé ahí, bueno, voy a quedar más que renga, prácticamente paralítica. Entonces, necesito pensar en un medio de prueba complementario a esta prueba documental para que, llegado el caso de que la contraria, mi contrincante, me niegue esa autenticidad, la existencia y demás, yo pueda acreditar la prueba de otra forma. Estos medios complementarios, que son pruebas por excelencia, ¿no?, pero que muchas veces van a apoyar a esta documental, es la prueba informativa, la prueba pericial contable, una prueba pericial caligráfica, ¿no?, cuando estoy acompañando un instrumento firmado y bueno, y se me puede llegar a desconocer la autoría de las firmas directamente. Después tenemos
la prueba testimonial. Acá tenemos distintas clases de testigos. El testigo presencial, que va a acreditar la ocurrencia del evento dañoso. Y después tenemos los testigos de concepto o de conocimiento, que son testigos que generalmente tienen algún vínculo con las partes, a diferencia de los testigos presenciales, ¿no? Y es para acreditar determinadas situaciones. Acá tenemos que tener en cuenta para qué ofrecemos, digamos, la prueba testimonial. Yo no voy a poder, yo con la prueba testimonial no puedo tener como la intención de sustituir medios probatorios, como se dice ahí. Yo no voy a poder probar el daño psíquico trayendo al juicio un testigo de concepto de conocimiento, diciendo el cliente está muy triste. Entonces yo ahí atiendo a que se me reconozca el daño psicológico. No, para eso está la prueba pericial psicológica. Eso es como producir prácticamente un medio de prueba innecesario, no eficaz para la categoría del daño que quien alega un daño, ¿no? Debe probar. Entonces, acá es como que nosotros tenemos que distinguir qué es lo que yo quiero probar con la prueba de testigos que ofrezco, ¿sí? con el testigo que se va a sumar a declarar, y dividirlos entre los presenciales, los de conocimiento, y a lo que apunta cada prueba, y si es la prueba idónea, ¿sí? El medio probatorio idóneo para poder acreditar aquello por lo que estoy reclamando. Después tenemos las pruebas periciales, ¿no? Y acá vamos a encontrar un sinfín de pruebas periciales que pueden llegar a ofrecerse. Y esto también va a depender de la diferencia del daño que la parte está reclamando. De la prueba testimonial, obviamente, me olvidé decirlo y lo quiero agregar, que es la prueba por excelencia para probar un hecho, ¿no? Sacando la causa penal cuando el hecho está negado. Ahí sí, ¿no? El testigo presencial lo necesito. Bueno, retomo con las pruebas periciales, perdón, pero no quería saltearme esa parte. Ahora, en las pruebas periciales, vean ustedes, tenemos prueba para que se designe un perito médico, o sea, la prueba pericial médica, la prueba pericial psicológica, la prueba pericial psiquiátrica, pedir que se designe un perito cirujano, un cirujano estético. A ver, un accidente de tránsito grave, con lesiones graves, en la que la persona o resulta amputada o tiene una fractura expuesta y necesita recibir injertos de alguna parte del cuerpo para suplir, digamos, ese proceso de cicatrización donde incluso hasta perdió hueso o experimenta una renguera, ¿no? Por haber sufrido el acortamiento de alguno de sus miembros inferiores, entonces tiene una marcha con dificultad. Bueno, ahí el perito cirujano plástico me va a decir, en un caso, cuál es el daño estético, qué tratamiento necesito como reparador. O sea, si me tengo que volver a someter a otra cirugía, el costo de esa cirugía. Siempre pedimos que los costos se informen en medicina privada de primer nivel, ¿no? O sea, cuando uno está del lado de la parte actora. No es el costo de solo lo que vale la prótesis en una intervención en hospital público. Después, por supuesto, la prueba pericial contable. Acá puede servir, digamos, inspeccionando los libros de las compañías para determinar si el vehículo estaba asegurado, si hay una exclusión de cobertura, si se presentó el pago o no. Ahora vamos a ver un poco la distribución de la carga probatoria, pero, por ejemplo, si yo tengo reconocido el hecho y ya está incorporada la denuncia de siniestro, por ahí insistir en la prueba pericial contable, si soy parte actora, puedo llegar a probar un límite de cobertura de la parte contraria, o sea, de la parte aseguradora. Límite de cobertura, ese es otro taller que damos con el doctor, que seguramente una vez por cada tanto, en algún cuatrimestre, lo reiteramos. Así que bueno, cuando se publique ya quedan todos formalmente invitados. Entonces ahí, como la parte actora, decir, che, yo ya tengo reconocida la cobertura,
tengo reconocido el hecho, no sé hasta qué punto me conviene producir la contable, esa es la visión de la parte actora, y la aseguradora decir, y la actora me desconoció el límite de cobertura, los alcances de la contratación, y yo tengo que producir la contable para aprobar ese límite de cobertura. Entonces ahí ve cómo la prueba se tironea de un lado o del otro, dependiendo a cuál de las partes represento. Después la prueba pericial ingeniera, ¿sí? Puede ser un ingeniero mecánico, puede ser un ingeniero civil, un ingeniero mecánico que va a determinar la producción o la mecánica del accidente, si es viable, ¿no? El relato que da cada una de las partes. Y el juez probablemente lo tenga muy en cuenta. Una caída en la vía pública, bueno, voy a tener un ingeniero civil que pueda detectar, un perito arquitecto, si esa vereda fue reparada, o si se produce un desprendimiento de la mampostería de un inmueble, ¿no? La responsabilidad del consorcio, del frentista, además de sumarle la responsabilidad del gobierno de Buenos Aires, si la caída es en la vía pública, o sea, y ahí un perito ingeniero o un perito arquitecto que me diga si la vereda fue reparada, si no, el estado de conservación, si presentaba un peligro para el transeúnte. A esto se le puede complementar, por ejemplo, fotografías certificadas por escribano público del lugar, ¿no? Donde se produce, por ejemplo, la caída en la vía pública, y acompañarlas como prueba instrumental, ¿sí? Como prueba documental. Porque probablemente esto con el tiempo modifique las características en las que se produjo el accidente. Incluso acá nosotros sugeriríamos hasta ofrecer la prueba de manera anticipada, que ahora vamos a ver un poco, voy a mencionar lo que es prueba anticipada. Por supuesto, la prueba informativa, que vamos a tener las actuaciones penales, si interviene un servicio de ambulancia, el SUBE, que a veces la calidad de pasajera viene desconocida, entonces, bueno, resulta interesante tener la prueba incorporada al expediente, las historias clínicas. ¿Por qué? Porque yo puedo haber acompañado una constancia de atención médica en la documental, la contraria me la desconoce, y yo como incorporo entonces la historia clínica o esta constancia de atención inmediata para poder probar la relación de causalidad. Bueno, con la prueba informativa a los nosocomios, a las clínicas en las que se atendió la víctima con posterioridad al accidente, ¿sí? Inmediatamente posterior, y si incluso hizo tratamientos, por ejemplo, de kinesiología, bueno, se incorpora todo eso a través de la prueba informativa. Y un sinfín de medios probatorios más que probablemente, mientras yo estoy hablando, a ustedes se le vayan ocurriendo, y que hacen a la demanda de daños. Ahora bien, un poco mencionando lo que veníamos diciendo, la prueba pericial anticipada, o la prueba anticipada, la producción de la prueba anticipada, supuesto del 326 del Código Procesal, puede ser la pericial, puede ser la testimonial, puede ser la ingeniera, cuando exista alguna posibilidad de que la prueba se pierda en el futuro, de que la producción en el futuro del medio probatorio, es decir, en la etapa que corresponde al proceso, ustedes saben que la etapa probatoria es la segunda etapa procesal en el marco de las actuaciones. Entonces, cuando uno tema que en la oportunidad de abrir el expediente a prueba, este medio probatorio va a ser de difícil producción, uno puede pedirle al juez, ya sea en la demanda o en la contestación de la demanda, fundado en motivos, la edad del testigo, la edad de mi cliente, que la vereda va a ser reparada, o sea, conservar, digamos, las características del accidente de una forma más inmediata al momento de su producción. Entonces, a través de una justificación, yo puedo pedir al juez que ordene estos medios probatorios de manera anticipada. Si yo tengo un cliente que tiene una salud delicada, que sufrió lesiones graves, que incluso hasta pueden terminar en la muerte, que después yo voy a tener que probar la relación de causalidad, esto que mencionaba el doctor Domínguez, ¿no? De lo que debemos probar en un proceso de daños.
pero voy a tener que probar la relación de causalidad, o sea, porque distinto es cuando la persona muere inmediatamente después del evento dañoso. Ahora, cuando muere pasado un tiempo, bueno, ahí la prueba es un poco más dificultosa, pero voy a tener que probar ese nexo causal de que decir, el accidente tuvo la entidad suficiente para provocar estas lesiones que por la gravedad de las mismas derivaron en la muerte. Entonces, es ahí donde, si yo corro con el riesgo de que mi cliente en la etapa probatoria ya no esté con vida, puedo pedirla fundado en la gravedad del estado de salud, fundado en la avanzada edad también del cliente, que se me ordene la producción del medio probatorio de manera anticipada, ¿sí? Y algo que tenemos que tener también muy en cuenta como abogados, digamos, y que hace a nuestra responsabilidad profesional, es la caducidad y la negligencia, ¿sí?, de los medios de prueba. La caducidad, ustedes saben que es de aplicación más restrictiva, hay supuestos taxativos incluso contemplados en el Código Procesal, como puede ser la prueba testimonial, ¿sí?, a la altura del 472, ahí nosotros tenemos 3 incisos que nos habla de la caducidad de la prueba testimonial. Cuando nos intiman a pagarle un anticipo de gastos a un perito bajo percibimiento de tener por desistido el medio probatorio, ¿no? Entonces de la notificación uno tiene que cumplir. O incluso el pedido reiteratorio, y esto lo contempla, creo que es el 402 o el 403 del Código Procesal, después lo buscan, a partir del 400, que es la prueba de informes, el plazo para pedir el reiteratorio una vez que la entidad no contesta, ya sea pública o privada, una vez que la entidad no contesta, vencido el plazo que tenía para remitir la prueba de informes, tengo 5 días para pedir el oficio reiteratorio bajo apercibimiento de tener a la prueba por desistida, al oferente de la prueba por desistido del medio probatorio, ¿sí? Ahora bien, esto, a diferencia de la negligencia, la caducidad se resuelve sin sustanciación, por eso es más restrictivo. En la negligencia, uno acusa la negligencia, se le da traslado a la contraparte, y ahí nace la posibilidad de que la contraparte justifique o explique los motivos del retraso, de que hay una actividad cumplida de manera extrajudicial que tendría carácter impulsorio de la prueba, es decir, que mantiene el interés en la producción del medio probatorio, motivo por el cual solicita que se rechace la negligencia, y, bueno, producir la prueba, digamos, de la que intentaba valerse. Entonces nosotros, como abogados litigantes, tenemos que estar muy atentos, porque incluso, hasta no teniendo demasiada prueba, y por ahí hasta teniendo toda la prueba en contra, estando solo atento a, no digo que pase en la mayoría de los casos, pero bueno, hay un porcentaje de casos que se resuelve de esta manera. Yo estoy atento a la inactividad de mi adversario, le acuso la caducidad de una prueba testimonial, y se quedó sin prueba. Y en el caso en el que el hecho esté completamente negado, pero bien negado, digamos, de que no haya ningún elemento del que pueda basarse, digamos, que el hecho habría ocurrido, bueno, yo solo tenía testigos, le acuso la caducidad de la prueba testimonial, y antes de pasar a todo lo que es el régimen presuncional, la actora tiene la carga de probar el hecho. Entonces, ahí directamente interfiero, digamos, con esa posibilidad de probar el hecho. Lo mismo ocurre al revés, con una prueba, no sé, de semáforo, de quién violó la luz de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también de poder ganar el juicio, ya sea logrando que se admita la demanda, o si soy la parte demandada, logrando que se rechace la acción entablada, estando pendiente, digamos, del plazo, de los plazos, digamos, que tiene mi contrincante para impulsar con la debida diligencia estos medios probatorios de los que intentó valerse. Ahora bien, ¿cómo es la distribución de la carga probatoria? Esto es algo importante. ¿Cómo es la distribución de la carga probatoria durante el proceso? El actor alega el hecho y debe probarlo, ¿sí? Principio general del derecho, quien alega un hecho debe probarlo.
Ahora bien, si partimos del supuesto en el que el hecho alegado fue reconocido o fue probado, ya está acreditado porque hay actuaciones penales de oficio, ¿sí? Porque no hay duda respecto de la ocurrencia del hecho, porque es de público y notorio, salió en la tele. Bueno, y estamos frente a un factor de atribución de responsabilidad objetivo, ahí se invierte la carga de la prueba. Y el demandado solo evitará responder probando algún eximente. Es decir, deberá probar algún eximente hecho de la víctima, como dice el nuevo código, bueno, el código vigente ya no es más nuevo, antes decía culpa, hecho de la víctima, la culpa de un tercero, el caso fortuito, probando alguno de estos tres eximentes, y no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? O sea, ya desde la reforma del Código Velezano en 1968, que incorpora la teoría del riesgo creado, ya desde ahí, obviamente, la doctrina ya lo había receptado y después la jurisprudencia lo viene tomando, y cuando interviene una cosa riesgosa o se despliega una actividad riesgosa o peligrosa por su naturaleza, el guardián, el dueño, el titular, o quien haya desplegado esa actividad riesgosa, quien obtenga incluso un beneficio económico, va a responder a excepción de que pruebe alguna de las eximentes, ¿sí? Esto lo decía el ex 1113, el actual 1757 y siguientes del código vigente, ¿sí? Con el que estamos trabajando hoy en día. Ahora bien, nosotros no tenemos que probar el marco jurídico. El juez es conocedor del derecho. El juez tiene el deber de fundar su sentencia en derecho, ¿sí? Principio de iura novit curia, ¿sí? Principio que viene del latín. El juez que te dice, vos dame los hechos, yo te doy el derecho. Eso quiere decir. Entonces, la actora tiene que acreditar o probar la existencia del hecho. La demandada va a tener que acreditar su versión de los hechos. Pero cuando estamos en presencia del factor de atribución de responsabilidad objetivo, una vez acreditado el hecho, se activa este régimen presuncional. Y la parte contraria solo va a poder dispensarse o liberarse de responsabilidad acreditado alguna de las eximentes. Diferente es lo que ocurre con el factor de atribución subjetivo, ¿sí? En el que yo ahí sí debo acreditar la culpa del demandado. Acá ya la culpa no actúa como eximente, sino que actúa como factor de atribución. Típico caso, mala praxis médica. Yo tengo que probar la negligencia, la impericia, el descuido en el arte profesional, ¿no? Como, para decirlo ahí en términos coloquiales. Entonces ahí voy a tener que desplegar como parte actora prueba para poder acreditar todo eso. Vamos a ver igual que hay una teoría de la carga dinámica y demás, lo vamos a mencionar, que incluso en las malas praxis es receptada. Pero entonces acá ustedes ven cómo se activa, cuando interviene una cosa riesgosa, o se despliega una actividad riesgosa, cómo se activa este régimen presuncional derivado, ¿no? del factor objetivo de atribución de responsabilidad, permiso. Y cómo nos coloca en la posición de evaluar, digamos, la carga de la prueba, la distribución de esta carga probatoria. Miren ustedes al respecto un fallo interesante de la Sala A, un voto del doctor Picasso, bueno, que hoy en día en asuntos patrimoniales es creo que de los mejores referentes que tenemos, siempre elevando el debate. Resulta que la historia viene así, un rechazo de la demanda desde primera instancia. Los autos son González, esperen que miro mi machete, González Luciano
con Meyer y Moreira Lucrecia con Meyer. Son dos coactores. Viene con un rechazo de primera instancia. Ahora bien, viene con un rechazo de primera instancia y el juez, ¿qué había entendido? Esto era, el demandado circulaba por avenida con prioridad de paso por avenida. Y el juez que entendió para hecho reconocido, entendió que el actor no había respetado la prioridad de paso del demandado, ¿sí? Y que de los daños acreditados se desprendía que no había transpuesto más de la mitad de la encrucijada. Entonces, evalúa que está acreditada la culpa de la víctima y decide el rechazo de la acción. Ahora, contra esta sentencia, se interponen los recursos de apelación, interviene la sala A, vota el doctor Picasso. Y el que dice, el hecho está reconocido, la prioridad de paso que tenía el demandado no se discute, pero el demandado era quien debía probar que al momento de iniciar el cruce, conservaba esa prioridad de paso. ¿Por qué? Van a ver algún que otro fallo dando vuelta, que la prioridad de paso en Capital Federal, diferente de lo que ocurre en la jurisdicción de Provincia de Buenos Aires, es relativa. Esta prioridad de paso se mantiene en la medida en que los vehículos hayan arribado a la encrucijada en forma simultánea, es decir, a la vez. En cuanto se acredita que uno de los vehículos arribó primero, o sea que el otro vehículo en realidad arribó primero, la prioridad de paso se pierde. Ahora, activado este régimen presuncional, porque el hecho estaba reconocido, el camarista entiende que era el demandado que debía probar que había arribado a la par que el actor al momento de realizar el cruce. Y dice, el demandado eso no lo probó. A su vez, la pericial mecánica le daba el carácter de embestido a la parte actora. El carácter de embestidor, así en esos términos lo dice Picasso, el carácter de embistentes, y el carácter de embestidor se lo daba al vehículo de la parte demandada. Y no había elementos para determinar un exceso de velocidad. Pero acá ustedes vean cómo él específicamente establece cuáles son los eximentes o la prueba sobre qué eximente debería recaer, ¿no? O sea, cómo estaba configurado este eximente. Tenía que probar el exceso de velocidad, tenía que probar el carácter de embistente, debería haber probado por lo menos que llegó en forma simultánea a la encrucijada. Entonces, ahí vuelve a retomar el factor objetivo de atribución de la responsabilidad, revoca la sentencia y hace lugar a la demanda. Este es un fallo del año pasado, un fallo un poco más antiguo, pero que establece, digamos, pone ahí sobre el escritorio el 1113 en su máxima expresión, ¿no? Es como la teoría pura del 1113. Es una demanda y una contrademanda. Yo ya cuando les digo esto, ustedes tienen que darse cuenta que es un tema de semáforos, ¿no? Entonces, tenemos al actor que es demandado en las otras actuaciones y al demandado en las otras actuaciones que es actor en aquellas. Entonces, de primera instancia se admite una sola de las acciones y la otra se rechaza, y para eso se valora la prueba testimonial. Testigos que había ofrecido una de las partes y que hablaban del vehículo que había violado la luz roja del semáforo, y eran testigos que surgían en las actuaciones penales en algún momento de este trámite sumarial. Ahora bien, por supuesto, la parte que no queda contenta con el resultado de la sentencia apela, va a cámara, interviene la sala M, y acá la sala M dice, por revestir cada una de las partes el doble carácter, o sea, de actor y demandado, ambas partes debían desplegar actividad probatoria. Ambas partes debían probar cuál era el eximente, o acreditar el eximente de responsabilidad.
y se pone a analizar los elementos probatorios reunidos en la causa. Y dice, voy a declarar la ineficacia de la prueba testimonial de estos dos relatos que surgen de la causa penal, porque el demandado en estas actuaciones, actor en aquellas, es policía, instruyó la causa la misma fuerza, se le preguntó a los testigos por un vehículo que había volcado y llamativamente ninguno de los dos testigos lo vio, entonces esta verosimilitud del relato del testigo no puede comprobarse. Pasa a los testigos ofrecidos por la otra parte. Los desacredita también. ¿Por qué? Porque compartían la misma profesión que una de las partes. Todos eran taxistas. Entonces ahí es como que le resta el valor probatorio a esta prueba testimonial. Después había otro testigo completamente imparcial que dijo no haber visto el estado del semáforo en el momento de la intersección. Entonces, ¿qué entiende? Que ninguna de las dos partes acreditó el eximente respectivo. Entonces, confirma la sentencia que hace lugar a una de las acciones y revoca parcialmente la parte de la sentencia que rechazaba la otra acción y admite la demanda. O sea, que admite las dos demandas por el 100%, esto es lo novedoso en ese fallo, admite las dos demandas por el 100%, y bueno, y no establece una concurrencia de culpas o confirma el rechazo, que era por ahí una solución más salomónica o lo que uno suele ver. Y todos contentos, no las compañías de seguro, por supuesto, pero sí la parte actora respectiva de cada expediente. Esto es lo novedoso, ¿y por qué lo menciono? Porque ahí uno ve cómo este régimen presuncional activo, ¿no? Se activa y se aplica de manera pura, prácticamente, el ex 1113, este régimen presuncional. Entonces, si la parte no probó el eximente, debe responder. Y acá él considera que en cada una de las demandas, el que revestía el carácter de demandado respectivamente debía haber probado ese eximente. Después tenemos, a ver, una mecánica de producción de accidente que es que no se ve, digamos, no hay muchos fallos en la cotidianidad, pero es una mecánica bastante habitual. Es un fallo de primera instancia, todavía no tiene sentencia de cámara, pero acá a mí me interesa que vean bien claro cómo se trabaja esto de los eximentes, por eso lo pongo acá con ejemplo. Acá, de la causa penal surge que un taxi se detiene a varios metros del cordón, desciende el pasajero por la puerta del acompañante trasera, cuando abre la puerta, se interpone en la línea de marcha de la motocicleta o la bicicleta, ahora ya no me acuerdo qué era, que venía circulando. El hecho se tiene por reconocido, porque la contraria no lo desconoce, más allá de que da su propia versión, y además había intervención de la policía, con lo cual había actuaciones sumariales, el relato del oficial inspector, del cual se infería que el vehículo se había detenido a unos metros del cordón para facilitar el descenso del pasajero, y acá claramente establece que para poder desligarse de responsabilidad debió haber probado, y esto es lo interesante, que el actor circulaba a excesiva velocidad en una maniobra de sobrepaso por la derecha. Es decir, que si no probó que la bicicleta, el birrodado, vamos a decir, circulaba a excesiva velocidad en una maniobra de sobrepaso por la derecha, debe responder. Por más que la bicicleta se haya llevado puesta a la puerta. ¿Por qué? Porque esa apertura repentina de la puerta, por sobre la línea de marcha de la bicicleta, interrumpió el recorrido y le atribuye responsabilidad. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos prioridad de paso, semáforo, interposición en la línea de marcha. Para salir un poco del accidente de tránsito normal, nos vamos un poco a consumidor. Es un accidente en una de las plantas de Metrogas, ¿sí? La consumidora va a hacer un reclamo. Cae en alguna de las escaleras, alegando falta de iluminación, tratamiento antideslizante y demás. Primera instancia,
rechaza la demanda porque considera que al ser la escalera una cosa inerte, era la parte actora quien debía probar el riesgo de la cosa, que se trataba de una cosa riesgosa. Y rechaza la acción. Obviamente que se apela la sentencia, llega a la Cámara, y acá la Cámara hace otro entendimiento de la cuestión, por supuesto pondera el carácter de consumidor, esto dice, bueno, acá vamos a tener una visión mucho más amplia, más tuitiva, invoca incluso hasta los principios del derecho de consumo, y habla de la obligación de seguridad, por supuesto. O sea, una grave omisión por parte de la sentencia de primera instancia, ¿no? La obligación de seguridad es una obligación de resultado. Se invierte la carga de la prueba, el factor de atribución es objetivo. Entonces, era Metrogas quien debía acreditar que la escalera estaba en condiciones. No era la consumidora lesionada la que debía acreditar que la escalera era una cosa peligrosa. Entonces revoca el pronunciamiento de primera instancia y hace lugar a la demanda. Obviamente, bueno, basándose, ¿no?, en toda la legislación consumerista y haciendo hincapié que en la causa se inscribe efectivamente una relación de consumo. Con esto ¿qué les quiero transmitir? Que la prueba del eximente tiene que ser contundente, ¿sí? La prueba del eximente tiene que ser clara, tiene que ser inequívoca, ¿sí? Tiene que ser una demostración que no deje lugar a dudas cuando está activo este régimen presuncional. Incluso, a ver, se interpretan y tienen interpretación de carácter restrictivo. Y antes de terminar, quiero, de mi parte de la exposición, quiero mencionar la teoría de la carga dinámica de la prueba, que es algo que yo quiero también que tengan en cuenta, ¿no?, y el deber de colaboración de las partes durante el proceso. Y acá un poco nos dice, quien está en mejores condiciones de probar es el que debe aportar el medio probatorio al expediente, por más que sea el demandado, que generalmente es lo que suele ocurrir. Esto incluso se está abriendo, digamos, ¿no?, para los casos de mala praxis. Bueno, hay que ver cuánto profesional demandado está dispuesto a colaborar, pero entre el paciente lesionado, ¿sí?, el que sufrió el perjuicio en la salud, y el profesional de la medicina, que fue el que estuvo presente, por ejemplo, en el quirófano, ¿sí?, en el momento de la intervención, que solicitó los prequirúrgicos, bueno, es él el que va a tener muchísima más información para poder aportar y esclarecer, digamos, cuáles fueron las circunstancias fácticas en las que se produjo este evento dañoso. Obviamente invocando también el principio de deber, ¿no?, y el deber de colaboración de las partes en el marco de la prueba. Que esto, a ver, y acá no alcanza, y esto hay algo que ustedes tienen que entender, les voy a mencionar un fallo, no alcanza la parte demandada con negar el hecho, ¿sí? No puede ser una negativa del hecho a tontas y a locas cuando hay elementos objetivos de los cuales surge palmariamente que el hecho aconteció, que el hecho acaeció. Se niega el hecho, obviamente por imperativo procesal, pero se debe dar una versión de los hechos. Y la parte demandada debe ofrecer la prueba tendiente a acreditar esa versión. Obviamente alegando la culpa de la víctima, el hecho de un tercero, lo que fuera que pueda circunscribirse su defensa. Y esto un poco lo entiende, es un fallo, Diácono Daniela, es un fallo del juzgado 101, que le impone, confirmado por la Sala L de la Cámara de Apelaciones, le impone una multa, ¿sí?, a una empresa de transportes por temeridad y malicia.
porque niega el hecho, pese a que el chofer había participado del evento dañoso, surge de las actuaciones sumariales, pese a que tuvo retenida la unidad, o sea, el colectivo, ¿no? En la comisaría. O sea, muy clara la ocurrencia del evento dañoso. Y solamente hace una negativa genérica de los hechos y listo, niega calidad de pasajero, niega la ocurrencia. Entonces, eso pone en evidencia una inconducta procesal. La Cámara confirma esta sentencia, confirma la imposición de la multa y dice, la defensa de la demandada fue articulada en base a una plataforma fáctica completamente alejada de la verdad. Y ahí es donde ustedes pueden ver cómo el derecho de defensa encuentra su límite. ¿Sí? No hay derechos absolutos. Los derechos, o sea, incluso hasta el derecho de defensa se ejerce de manera relativa. O sea, uno no está autorizado a decir cualquier cosa en pos del derecho de defensa. Y acá la sentencia sanciona esta inconducta procesal adoptada por la parte demandada, ¿sí? En clara evidencia, ¿sí?, de una actitud de ocultamiento manifiesto. Ahora, si no lo veo a Domínguez, sí, ya lo veo, bueno, si parece bien, Sergio, abrimos ¿Cómo no? ya el panel para las preguntas. Vamos a abrir el debate. He visto que hay muchas preguntas que quieren que renombremos el nombre de los fallos. Vemos, después vamos a ver cómo los publicamos. Pero bueno, estamos abiertos a escuchar preguntas, a ver quién, a ver el moderador, que ya Sí, empieza a otorgar acá la estoy. palabra. Bueno, Alexis ya tiene la mano levantada, así que le damos la palabra a Alexis Nicolás. Hola, Ahí buenas pues. tardes. ¿Se escucha? Se te escucha abajo, me parece. A ver, ¿Ahí se escucha mejor? ahí se te escucha un poquito mejor. Bueno, yo quería preguntar respecto de la prueba anticipada. En el caso de negación de cobertura por parte del asegurador, al momento de contestar demanda al asegurado, ¿puede ofrecer prueba anticipada respecto de la exhibición de libros o algún secuestro de documentación, de libros contables, registros que tenga la aseguradora para probar la existencia de la póliza o de la cobertura? A ver, lo ideal ahí es preventivamente, siempre y en todos los casos, ofrecer la prueba pericial contable. A ver si lleva los libros, la aseguradora lleva los libros en legal forma, y si recibió denuncia de siniestro, si había cobertura, etcétera. Porque esa defensa que pueden invocar diciendo no hay cobertura, puede ser como una defensa de fondo, con lo cual uno procesalmente no tiene la oportunidad de replicar eso. Distinto es cuando lo ofrece a modo de excepción, donde sí hay sustanciación y traslado, pero eso va a ser, digamos, una herramienta o un elemento que desde la parte actora no se va a poder manejar. Es decir, el demandado va a elegir de qué forma opone la defensa, vía excepción o como defensa de fondo, y probablemente si lo opone como defensa de fondo no vamos a tener oportunidad procesal para hacerlo, con lo cual el consejo es hacerlo siempre, ¿sí? Para el caso de desconocimiento de la póliza o para el caso de desconocimiento de la ocurrencia del siniestro, se designe perito contador y enumerar los puntos de pericia con todos esos interrogantes. Gracias. ¿Quién sigue acá? Sí, ahí le damos la palabra a Miriam. Ahí, Miriam, pues, a ver si puedes habilitar el micrófono ahí. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí están. Buenas tardes. Un gusto. Tengo un caso muy particular. Yo estoy en Mendoza
también trabajo en Buenos Aires, pero acá en Mendoza me ha surgido un caso de un señor que vino a la consulta en materia de daños estricto, puro, un accidente de tránsito. Él iba en una moto con su esposa y es embestido por un auto, por una señora. Esta gente es una gente muy humilde, gente que no sabe leer ni escribir. Tramitó todo el seguro en un acuerdo, sin ir directamente a tribunales, ni hacer ni una demanda, nada de ningún tipo, con dos abogadas que supuestamente al señor le pusieron, porque la verdad que él no tenía ni idea, no conocía a nadie. Este accidente pasó hace 3 años y medio. El señor sufrieron con su esposa quebraduras, desplazamiento, están muy, muy lesionados. A Y ver, en su a ver, momento, a ver, Miriam, a ver si te interpreto. Vos lo que querés saber es si podés, digamos, iniciar una acción de daños y perjuicios que, digamos, no pueda evitar digamos, esa transacción hecha, tal vez aprovechándose de la condición de esta gente. sería, si me permite, más por el lado de las recidivas, porque el señor es indemnizado, pero por un monto de nada, ni siquiera cubría la moto. Perdón. Ahora están con operaciones gravísimos, y el punto es que la compañía seguro que dice, ni ya prescribió. Entonces, mi pregunta es, dos preguntas, ¿se puede iniciar una especie, se me ocurre por ahí, por las recidivas, probar esos daños a través, por ejemplo, de una lesión objetiva, y si eso puede ir por el lado de consumo, por la compañía de seguro? A ver, creo que después de los 3 años ya no tenés ningún tipo de acción, está todo prescripto, digamos, contra eso Claro, no hay claro. elementos. Si tuvieras en forma temporánea, digamos, antes de los 3 años, se podría iniciar una acción de vicio de lesión. Ya, digamos, iniciar el daño y perjuicio y atacar ese acuerdo, ¿sí? En lo cual, digamos, tienen que darse determinadas condiciones para que esta acción prospere y se tenga por no existente, no tenga efectos ese contrato de transacción celebrado. Ahí la doctora Abraham, por ejemplo, les va a explicar bien porque existen pautas objetivas y subjetivas, digamos, determinados Claro. elementos que se tienen que configurar para que exista o pueda tener alguna chance la acción de vicio de lesión. Sí, gracias, Sergio. Tenemos Sí, elementos subjetivos y el elemento objetivo. El elemento subjetivo es la inexperiencia, la necesidad, claro. la debilidad psíquica, mientras que el elemento objetivo es esa ventaja desproporcionada que obtiene la parte, digamos, al momento de contratar. Eso da lugar a una acción de nulidad. E incluso el demandado, cuando uno, siempre lo que aconsejamos es demandar la nulidad, en este caso del acuerdo. Pero bueno, acá el plazo de prescripción te jugaría en contra. Y el demandado Claro. puede ofrecer incluso un reajuste equitativo, como para que esta ventaja desproporcionada cese. Entonces, la sentencia eventualmente, si reconoce determinados rubros resarcitorios, se deducirá lo que percibió en un principio de manera completamente abusiva al momento de celebrar el acuerdo, y la demanda prosperará por la diferencia. Pero bueno, acá tenés un limitante que es el plazo de prescripción. Contra eso no tenés mucho. Esto es mi pregunta, doctora. Vio que es un caso ahí al límite, porque yo lo pensaba, digo, las recidivas son daños que se van dando en el tiempo. O sea, lo entiendo, no sé si estará bien como un daño que se renueva, pero un nuevo daño al fin. Digo yo, como para paliar
el tema de la prescripción. Y lo que pasa es que el cómputo de la prescripción, hay algo que se llama dies a quo, que el cómputo de la prescripción es en el momento en que tiene lugar, digamos, el evento dañoso. Si vos lo querés tomar como esos hechos que se dicen como de tracto continuado, ¿no? Entonces como que automáticamente se renovaría ese plazo de prescripción. Exacto. Bueno, nada, tenés bastante riesgo, digamos, estás como iniciando una aventura jurídica. Pero bueno, si, no sé, estás con ganas, adelante, Miriam. Bien, bueno, pasamos a la próxima pregunta. Perfecto. Le damos la palabra a Paola Cosado. Paola, puedes activar el micrófono. Hola, Sí. hola. Bueno, quería hacer una consulta sobre unas pericias, ¿cuál pericia se correspondería ofrecer? Es un caso de un auto que choca contra un poste de luz, o sea, tira el poste de luz, provoca una pérdida de gas, se choca contra la caja del gas, contra el portón de una casa, o sea, rompe todo el frente, ¿no? Y bueno, yo entiendo que una de las pruebas que yo le pedí son todas las constancias de la nueva instalación de gas, de que vino los bomberos, de que vino la luz, y después se pedirían oficios. Pero correspondería pedir alguna pericia en ingeniería, algún tipo de ingeniería para que vayan a comprobar que no sé, que el portón fue reparado, que estuvo roto, la pared, algo de eso. Y sí, a ver. ¿Cómo sería? ¿Qué pericia sería? ¿Pericia en ingeniería? ¿Qué tipo de ingeniería? A ver, en la prueba vos tenés que probar la responsabilidad de la contraria, que tal vez si se iniciara una actuación penal en el momento, se tomaron fotografías, etcétera, ya sería suficiente. Y después hay que probar la entidad y alcance del daño. Y digamos, en este caso, la cuantificación. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto cuesta una reparación? Si fue reparado y no hay factura, porque bueno, no hay recibo, no hay nada. Le hicieron una factura no válida. De cualquier modo, sí, un perito arquitecto o un perito ingeniero que diga, bueno, si esas reparaciones se hicieron y cuál es el costo de esas reparaciones al momento del accidente o al momento de la reparación. ¿Sí? Perito ingeniero o perito arquitecto. Eso queda a tu consideración. Justamente el señor, yo le dije expresamente si hacía la reparación, que consiga un presupuesto, si hacía la reparación, que sea una factura, la persona, Sí, el herrero que le hizo la factura no tenía factura ni nada. Sí, bueno, acá lo más aconsejable es conseguir un presupuesto y después dentro de los puntos de pericia que deben ser evacuados por el perito ingeniero o por el perito arquitecto, que diga si ese presupuesto es verosímil. Y en todo caso, que si no lo considera así, que diga cuánto sería el valor de reparación del daño según su buen saber y entender. Aunque no tenga factura, porque factura no va a tener. No, incluso uno lo puede estimar, digamos, no tenés factura, no tenés presupuesto. Y bueno, lo estimo en tanto. Yo sugiero describir qué tipo de daño se produjo, qué reparaciones requirió en cuanto a material, en cuanto a mano de obra, y después, bueno, sí, hacer los puntos de pericia como para... Eso sí es carga probatoria de la parte actora, ¿no? La entidad, el alcance del daño, queda... Y esa sería la prueba idónea. A ver, ¿quién más está para preguntar? Sí. Ahí le damos la palabra a Juan Manuel. Ahí, Juan Manuel, puedes habilitar el micrófono, ahí está. ¿Ahí va? Está. Sí, bueno, antes que nada quería agradecerle a la doctora la explicación que dio sobre las cargas dinámicas, que me pareció muy interesante. Lo vemos últimamente que en las sentencias, no solo de primera, sino en cámara, lo están usando bastante. Y me quedé con una duda, Doc, de cuando hablaba sobre el derecho de defensa y que decía que tal vez no era absoluto. No sé si por ahí no entendí bien o fue algún error semántico. Yo cuando encaro una defensa como demandado o cuando encaro una acción como actor, siempre opongo lo que tengo a mano, ofrezco las pruebas y siempre
pienso que es absoluto. Después se verá la interpretación del juzgado, ¿no? Pero digo, o no entendí bien o no sé bien a qué te referías puntualmente con esa falta de absolutez. Y no, bueno, a ver, como todo derecho, el derecho de defensa en juicio es un derecho relativo, no ilimitado. Y puntualmente, digamos, cuando existe un accidente, digamos, en la cual la compañía de seguros recibió la debida denuncia de siniestro, le secuestraron, en su caso, el vehículo a la empresa de colectivos, tuvo que mandar un representante legal y retirarlo, cuestión, digamos, que está absolutamente patente en la actuación de la causa penal, que tiene fuerza digamos, de prueba, digamos, que debe ser redargudida de falsedad, digamos, ¿no? Porque es la intervención de la autoridad pública. Y la contraparte dice, no, el hecho no existió. Nosotros en su momento consideramos que era un exceso, que era una conducta temeraria y maliciosa, un exceso en el derecho de defensa en juicio, y se le pidió la pertinente multa del artículo 45 y prosperó. En un fallo que era, vamos a reiterarlo, que creo que era una de las preguntas. Diácono Daniela. Fallo de la sala L. Sí. Tiene fundamentos de primera instancia, que viene del juzgado 1, y confirma la sala L, Diácono Daniela. Es interesante Bueno, muy bien. el abordaje. Bien. La próxima pregunta. Sí, vamos a darle la palabra a María Valeria. Sí, ahí está. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, un gusto. Bueno, quería saber si las tomando a las víctimas de accidente de tránsito como consumidor, esto para evitar iniciar un beneficio de litigar sin gastos, si lo está tomando la Cámara y qué salas. Eso si lo toman a las víctimas de accidente de tránsito como un consumidor. Eso por un lado. Después, la prueba confesional. ¿Hay que decir la verdad o se puede mentir? En caso cuando una pregunta puede llegar a perjudicarse. ¿Puede llegar a mentir? Y tercero y por último, mecánico, en el cual la prioridad de paso la tenía la parte demandada, yo estoy por la parte actora, y decía que la prioridad de paso es absoluta, en el cual yo lo impugné por el tema de que mi cliente argumenté que había ingresado primero al cruce. Pero el perito mecánico me tiró en contra diciendo que la prioridad de paso es absoluta, y fue en Capital Federal. Eso, Bueno, tres preguntas. Sí, el punto 1 te refería a saber si, digamos, cualquier víctima de accidente de tránsito es prima facie considerado consumidor, digamos que no está, digamos, la jurisprudencia no es pacífica respecto de eso. Bueno. Sí, en relación, por ejemplo, al pasajero de colectivo, al pasajero de taxi, ahí podés ya directamente iniciar la acción sin el beneficio de litigar sin gastos, sin el incidente, y pedir el beneficio por derecho directamente. Respecto de la segunda pregunta era... En la prueba confesional, si se puede llegar a mentir... Acá la doctora, a ver, me va a complementar ella, pero bueno, hay el derecho constitucional digamos, nadie está obligado Claro, a declarar contra sí mismo. A declarar en contra de sí mismo. Nosotros estamos absolutamente seguros de que es aplicable también al derecho civil, obviamente, e incluso vamos más allá a veces y podemos alegar de que la parte directamente se niega a contestar preguntas, sobre todo cuando en las audiencias 360 los jueces quieren interrogar libremente y muchas veces en forma bastante inquisidora. Entonces, bueno, acá la doctora
estudiamos bien el tema y ya anticipadamente, conociendo esta costumbre que tienen los jueces, decir, bueno, ahora voy a proceder a interrogar a las partes, bueno, ahí nosotros decimos, un momentito, hay un derecho a guardar silencio. Ah, no sabía eso. Sí, hay un derecho a guardar silencio, y que incluso, bueno, está receptado este derecho en el Pacto de San José de Costa Rica. Acá la doctora te va a dar el detalle. Bien. Sí, exactamente. Primero que el consejo profesional, y eso lo hace tanto la parte actora como la parte demandada, es responder no es cierto. Cuando el hecho no es controvertido, por supuesto que el letrado que está atento a la posición que se formula se va a oponer, porque no versa sobre un hecho controvertido. Después las oposiciones no es necesario fundarla, con lo cual, si la oposición está mal efectuada, se lo tendrá por confeso. Pero el consejo profesional es contestar que no es cierto. En relación primero al derecho a defensa, al derecho a guardar silencio, lo que mencionaba el doctor en el Pacto de San José de Costa Rica, creo que es a la altura del artículo 8, que no circunscribe la aplicación del derecho solo a asuntos penales, sino que la aplica y está contemplado para procesos de otra índole, administrativos, civiles, motivo por el cual uno, cuando se ve expuesto a una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sí, a mí me pasó. Exacto, en el que puede haberse comprometido el derecho de defensa, es verdad que los jueces tienen la facultad de interrogar, pero con los límites de la Constitución y de los tratados internacionales incorporados a nuestro ordenamiento normativo con jerarquía constitucional. Entonces es ahí donde uno puede oponer y resistir, digamos, a que nuestros clientes sean interrogados en un juicio civil como si fuera un delincuente. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Faltó lo de la pericia mecánica, que el Ah. perito a rajatabla decía, no, es una prioridad de paso absoluto Mira, ahí la jurisprudencia está contra bastante... una demanda. En la jurisprudencia encontramos de todo, ¿eh? Existe la doctrina de la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde habla de prioridad absoluta, Sí. de la derecha. Después hubo otro fallo donde habló de la prioridad del paso por avenida. Y después ya, digamos, en los tribunales nacionales acá de Capital Federal, podés encontrar fallos bastante contradictorios. En algunos que hablan de la prioridad de paso como absoluta, y en otros que va a decir no, bueno, la prioridad de paso solo puede establecerse cuando hay arribo simultáneo en la encrucijada. Digamos, solo es válido en esos casos. Pero la verdad no hay unanimidad en cuanto a la jurisprudencia relacionada con eso. Perfecto, muchas gracias. Igual te sumo un elemento, María Valeria, lo que venía diciendo Domínguez, que ahí el perito, para tu impugnación, o después si lo querés reconfirmar en el alegato, querés ampliar, se excede, digamos, en las funciones. Sí. Porque él puede informar qué vehículo contaba con prioridad de paso. Ahora, determinar si es absoluta o relativa, eso es del resorte del juez, ¿sí? Es la valoración de la prueba, ahí el perito no tiene ninguna injerencia, entonces está accedido en el marco de las funciones encomendadas. Muy bien. Y digamos, sería un argumento para la impugnación. Exacto. Perfecto. Le damos la palabra ahora a Jorge. Ahí, Jorge, ¿puedo activar el micrófono? Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta sobre un caso particular que tengo, que es producido por una construcción de un edificio en PH de 10, 12 pisos, y el damnificado, mi cliente, tiene la casa lindera, donde los daños físicos o los daños emergentes propios de la construcción, rajaduras de medianera, un paso de humedad, boquetes abiertos, medianamente son mensurables y
puede no ser mucho el dinero que estaría en juego. El tema es que el propietario de la casa, del damnificado, es un hombre de 90 años, médico, que tiene problemas de enfermedades cardiovasculares, los cuales la falta de descanso, porque los martillos neumáticos, taladros, mazazos, fueron desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y en concreto, el daño psíquico, el daño moral producido en el damnificado es enorme en relación al daño propio de material, digamos, ¿no? En esos casos, ¿cómo se evalúa el daño psíquico y el daño moral? Porque supongo que tiene que ser una cantidad bastante desnivelada a la que habitualmente vemos. Está bien, bueno, eso, digamos, todos estos elementos que vos tenés, estas, digamos, las características de las cualidades o la condición de tu cliente, su edad, etcétera, obviamente, digamos, hay que invocar la influencia que eso tiene y después demostrarla con una pericia psicológica en cuanto a la cantidad digamos, de daño y, digamos, pedir los tratamientos, si es que Sí, opera. perdón, pero el tema es cuánto se pide, cuánto pido. Son valores, teóricamente, me parece a mí, mucho más grandes que lo que es un daño material acá. No sé, si sería 100.000 de un lado es 1.000.000 del otro, y si eso es viable. Sin ningún problema, y va a ser viable en cuanto lo que se pueda acreditar y en cuanto y cómo se va a justipreciar, vas a depender ahí del libre margen que tienen los jueces para cuantificar los daños, ¿sí? Y en relación al daño moral, yo he visto muchos fallos en lo cual esto prospera, ¿sí? Porque convivir con rajaduras, con humedad, durante mucho tiempo, ha dado motivo para que prospere y la falta de descanso, el rubro de daño moral. ¿Cómo? Y la falta de descanso, no poder dormir, no poder dormir una siesta, nada. Bueno, está bien, ahí eso va a estar vinculado con cumplimiento o incumplimiento del código urbano en relación a las obras habilitadas, etcétera. Sí. Ahí vas a tener que encontrar algún tipo de incumplimiento. Sí, correcto. Y probarlo, ¿no? Decibeles, de ruido, hay etcétera. Inspecciones de la municipalidad que las ha realizado y las han multado, digamos que hay elementos más o menos. Bueno. Armarlo. Una más chiquitita. Los daños ocasionados a través de correos electrónicos, los daños a la persona, como daños y perjuicios, ¿cuál es la prueba contundente en esos casos? ¿Hay que poner un ingeniero en la materia electrónica? Porque hay muchos problemas después en la prueba con los mails. Presentar la cadena de mails como prueba documental y para el caso de desconocimiento, pedir la prueba pericial ingeniera informática, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta dónde puede llegar un ingeniero informático, la verdad que no somos especialistas en eso, digamos. Es complejo. Pero la prueba conducente es esa, sí. Bueno, gracias. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Le damos la palabra a Maricel. Ahí, Maricel, puedes habilitar el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno. Te escuchamos, Maricel. Sí, la pregunta es la siguiente, porque yo lo vengo viendo ya en varios juzgados, lamentablemente. Por ejemplo, tengo pericia, bueno, ya se abrió la etapa de prueba y la cuestión es que los peritos ahora se tomaron la costumbre, como quien dice, de pedir anticipo de gastos, ¿sí? En el caso de la mayoría de las causas que tengo en trámite, ya hay beneficio de litigar sin gastos con sentencia firme, ¿sí? Y concedido en forma definitiva.
Entonces, por ejemplo, hay pericias psicológicas que me han pedido anticipo de gastos de más de 15.000 pesos. Obviamente el cliente no lo puede afrontar. Entonces, a ver, cuando pedí las explicaciones pertinentes, lo que me dijo en su momento su señoría es que, bueno, que el perito no tiene por qué afrontar los gastos propios que insume y los costos que insume la pericia por sí misma, ¿sí? Bueno, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, tengo dos opciones. Una, apelarla, se me va a cámara y puede pasar meses o años, no sé cuánto tiempo. Segundo, y si no, directamente pierdo la pericia, porque pedí que se sortee otro perito directamente que no pidiera el anticipo de gastos. Y bueno, y entonces... Ya te entendimos, sí. Primero, digamos, lo primero que hay que hacer cuando se pide el anticipo de gastos es oponer el beneficio de litigar sin gastos. La jurisprudencia en general esto no te favorece, digamos, los jueces son proclives a decir, bueno, el anticipo de gasto prospera igual, en la medida de que sea razonable. Uno puede decir, bueno, puede ser irrazonable, o le puede exigir al perito que estime un presupuesto de gastos, ¿sí? De rubros y de montos del cual va a tener que afrontar. Y después, posteriormente, también poder pedir una rendición de cuesta de gastos documentada. Ahora, esto es en la teoría y te entendemos y estamos con vos en ese aspecto. Ahora, lo más probable es que no te vaya bien. Yo más que pedir, digamos, como está la jurisprudencia, pedir que no prospere el anticipo de gastos, de gastos. Lo que yo... No, únicamente, perdón. Sí, lo que yo te aconsejo es decir que es irrazonable. Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los gastos? Unas fotocopias, si tiene que alquilar un despacho, bueno, en ese caso que acompañe. Ahora cuando llaman, pido 15.000 pesos, porque sí, yo coincido con vos. Entonces yo atacaría más la irrazonabilidad. Decir, bueno, a ver, pide 15.000 pesos, pero no puede documentar nada. Nada, sí, hay gastos que son razonables. Es decir, bueno, tuve que ir a aceptar el cargo, tuve que pagar un estacionamiento, etcétera, etcétera. Puede estar dentro del concepto de anticipo para gastos. Pero bueno, algo, si alguien pide 15.000 pesos, debería documentar o debería presupuestar, decir, bueno, tengo esto, esto y esto y sale esto. Y eso debería ser razonable. ¿Tá? Pero lo más probable es que no tenga suerte con eso. Bien. Y otra aclaración que quería hacer, únicamente me lo concedieron en el fuero comercial, pero porque tenía un beneficio de gratuidad y lo tenía encarado por el tema del derecho al consumidor. Y ahí sí se presentó una perito psicóloga solicitando anticipo de gastos y bueno, y te eximieron. Directamente el juez le dijo que no, porque tenía bueno, el beneficio. muchas veces lo desestiman, pero la mayoría de los casos prospera y a veces lo limitan a determinado monto. Pero muchas veces dicen, hágase saber, y van para adelante, no se meten, y como que sería un derecho natural y medio ilimitado de los peritos. Ahí, y lamentablemente, nada de esto es apelable. Bien, muchas gracias. Bueno, ok, pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto, le damos la palabra a Diego. Y última, creo, por el tiempo, ¿no? Hola, buenas tardes. La consulta es, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. El tema de prueba de video. ¿Por qué muchas casas o comercios tienen los videos que graban y a veces se ve, es un caso puntual que se ve justo cuando las prioridades de paso, el semáforo y eso? ¿Qué tan relevante es esa prueba hoy en un juicio? ¿Y cómo la puedo llegar a elevar a...? Porque PJN no te permite cargar un video en la página. ¿Te puede aportar el video, el DVD en el expediente físico? ¿O cómo lo
se puede instrumentar? A ver, nosotros no tuvimos experiencia relacionada con videos aportados por parte, sino que, bueno, muchos videos que están en la causa penal, pedido por las fiscalías. ¿Sí? Y ahí tuvimos distintas experiencias, ahí la doctora te puede ampliar un poquito. Sí, a ver, el video, hay una forma que creo que se genera un formato, un formato que se puede subir, digamos. Y al Google Drive. Claro, incluso para la visualización, obviamente que bueno, el juzgado lo tiene que habilitar, si no, obviamente a la antigua usanza, antes de perder obviamente el medio probatorio, acompañás el pendrive, el CD, lo que fuera, en la cantidad de partes que haya involucrada en el litis consorcio pasivo o activo, lo que fuera, para poder ofrecer esa prueba. Y obviamente que si no es un video que surja de unas actuaciones penales, es decir, de las actuaciones públicas, sino que va a ser un instrumento privado, ¿no? Un instrumento particular, estrictamente porque es un instrumento privado no firmado, ahí vale el tecnicismo, sí te sugiero ofrecer una prueba complementaria, porque obviamente que el video va a ser desconocido en la autenticidad, en la materialidad, entonces bueno, vas a tener que ofrecer una prueba complementaria de inspección de la cámara videograbadora, del link subido, del servidor, incluso las pruebas a los servidores sirven, ¿no? Muchas veces las empresas de seguridad son las que compilan, digamos, estos videos que logran por ahí esclarecer determinado ilícito en alguna zona, y bueno, y esa prueba complementaria siempre es necesaria, porque ante el desconocimiento de la prueba instrumental, bueno, nos vamos a quedar ahí como un poco cortos, solamente habiendo acompañado o subido el link, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a la última pregunta, ya que se nos termina el tiempo. Dale, hacemos la última pregunta. Sergio, ahí tenés la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la charla. Yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene experiencia, porque yo no la he tenido todavía, en el uso del WhatsApp, porque yo tengo, en este caso, de la contraparte, WhatsApp bastante importantes que harían variar bastante la posición de en mi caso, sería la parte demandada. ¿Alguien los ha podido utilizar? ¿Se sabe si hay que hacerlos, hay que bajarlos por escribano o hay algún otro sistema? ¿Tienen alguna validez? En fin, no sé si tienen experiencia con Pero, ¿es un asunto de una demanda de daños y perjuicios? Es una demanda, en realidad es una demanda de un despido, pero es una persona que dice haber estado trabajando un año y hace un año que ya no trabajaba, y había cantidades de WhatsApp explicando que no, bueno, razones que daban cuenta de que no estaba yendo. La pregunta entonces es si el WhatsApp como medio de prueba han tenido alguna posibilidad de presentarlo, y en ese caso, ¿de qué manera? A ver, no tuvimos experiencia en esto, digamos, no es frecuente que, digamos, en un asunto de daños y perjuicios, alguna de las partes presente una prueba que surja de un diálogo de WhatsApp. Es un personal doméstico que después de la pandemia ya no se presentó por más de un año y después acusa. Sí, no, más o menos. A ver, yo creo que tienen, esto ya es una opinión personal, tienen que ser tomados. Es decir, uno no puede desencriptarlo en la Argentina, eso es sabido. Ahora las capturas de pantalla, etcétera, yo creo que es un elemento de prueba que tiene que ser valorado. Captura de pantalla o acompañar directamente el aparato para que alguien diga si creo que algún perito te puede decir que efectivamente ese diálogo ocurrió entre tal terminal de teléfono y entre tal terminal de teléfono y con ese contenido. Pero más propio del derecho penal, del derecho contractual, porque muchos contratos se celebran, entre comillas, por diálogo de WhatsApp, y en tu caso, digamos, del derecho laboral. Claro. Bueno,
todavía, digamos, en lo que es Cámara Civil, yo no vi fallos, ni a favor ni en contra. Es todo Perfecto. muy reciente. Muchas gracias.